exponiendo la brujería cristiana por el evangelista Federico Steinhardt. Mi nombre es Laura Roque, profeta de Dios. Hace 2 noches, en medio de un ayuno, tuve un sueño. Vi una mujer embarazada con su vientre muy abultado, casi pronta para dar a luz. En el momento que yo me acerco a esa mujer, sonriente, con ternura, porque eso es lo que provoca una mujer en espera, me sale al paso una gran serpiente, la cual rodea a la mujer, la cuida de mí todo el tiempo. Por su color y por su forma, y buscando al despertar, pude ver que era una gran pitón albino. La mujer jamás me miraba, de hecho me esquivaba. No entendí el sueño, así que le pedí a Dios revelación. Para mi sorpresa, esta noche sueño con una granja de pasto muy verde, en la cual había un cerco de madera. En él había un cartel escrito con una tiza en blanco, 15 de febrero, 2 meses de embarazo. Me salía al encuentro una mujer que pretendía entretenerme para que yo no viera esa fecha. La mujer en su apariencia era parecida a la embarazada de mi sueño anterior. Así que le pedí revelación a Dios y Dios habló en mi corazón. Entendí y comparto, iglesia. La mujer estaba embarazada y lo que traía en su vientre era del espíritu de Pitón. Por eso la cuidaba de mí, ya que yo le era una amenaza. Ese espíritu viene en contra de la iglesia. La granja representa el campo. La iglesia, la mies es mucha y al campo los obreros van. Se ha de levantar contra los obreros. En la tabla yo podía ver una fecha 15 de febrero y un cartel decía 2 meses de embarazo. Fui llevada a buscar a los libros, a internet y descubrí que la pitón pone huevos en enero o febrero. Y a los 2 meses nacen los reptiles bebé. Preste atención, iglesia. Febrero, 2 meses, abril. El espíritu de Pitón está gestando y va a concebir espíritus destructores en la iglesia. Cambiará a los profetas por adivinación. Se levantará en contra de la oración y de los grupos de intercesores, porque sabe que la iglesia que avanza es la que ora, es la que va camino a lo sobrenatural. Tratará de matar a los ministerios de alabanza, porque ellos tienen la llave para hacer descender al Espíritu Santo. El espíritu de Pitón se levantará contra los siervos que en este tiempo son llamados a otro nivel espiritual. No los dejará llegar a la presencia de Dios, poniendo cansancio, desgano, desaliento, doble ánimo, miedo y pereza. Que los procesos en tu vida pesen, trayendo en ti falsa carga. Querrá matar la fe del buen creyente. Que no te comprometas en la obra. Traerá rebeldía, que te enojes con tus pastores, apóstoles, líderes, con tus hermanos. Me llamó poderosamente la atención la forma de matar. La serpiente, por lo general, ellas muerden, te inyectan veneno, el cual te paraliza. Pero la pitón no. La pitón mata diferente. La pitón comienza a envolver a su víctima hasta apretarla y matarla. El espíritu de Pitón comenzará a envolverte de una forma que te apartará de la oración, ya no orarás como antes. Te comenzará a envolver para que no salgas a evangelizar, a predicar las buenas nuevas como antes. Que ya no sientas tanto amor por la obra, por los hermanos, y te dejes de comprometer. Te envolverá de una forma para que comiences a chismear, a criticar, a blasfemiar y a condenar. Te envolverá para que los quehaceres de la casa, el trabajo, los niños, pesen más y ya no vayas al servicio. El espíritu de Pitón está por dar a luz, iglesia, y traerá cansancio, desgano, pereza, falta de compromiso, enojo, ira, rebeldía, seducción, división entre la iglesia. Guerra, traerá guerra. Querrá convertir las iglesias en clubes sociales. Y si tú, pastor, te conviertes en esa presa de que tu iglesia se convierta en un club social, entrará a destruir. Pero si tú te pones firme y le haces sentir que la iglesia es el lugar santísimo, no tendrá cabida. Aunque estés viviendo el mejor tiempo en tu iglesia, no ignores este mensaje. Y comienza con tu congregación a obstaculizar, paralizar, abortar todo plan del espíritu de Pitón.
Si usted siente que este sueño proviene de Dios, levante ayuno. Recuerde que la Pitón cuidaba su futura cría de mí, y yo representaba en el sueño al servicio, a la servidumbre de Dios como usted. Obstaculicemos en el nombre de Jesús todos juntos en oración y ayuno, todo plan perverso del espíritu de Pitón. Me olvidaba de decirle que el ayuno, en el cual llevo 2 días, es que descienda el fuego en la iglesia del Señor. ¿Usted cree que es casualidad, iglesia? ¿Usted cree que verdaderamente este sueño es una casualidad? No, iglesia. Verdaderamente Dios está revelando lo que ha de venir contra nosotros. Tenemos que estar unidos y hacer abortar a este demonio, ese plan perverso contra nosotros. Dios le bendiga enormemente y no deje pasar este mensaje. Le amo y le bendigo. Muy buenas tardes, queridos alumnos, que el Señor les bendiga. Bueno, hemos llegado a la instancia final donde tenemos que contemplar que cada clase nos ha servido, que cada clase ha sido de gran utilidad y nos ha marcado un tiempo y una acción del enemigo. Somos testigos de cómo el enemigo trabaja silenciosamente. Hemos visto el daño generado, el impacto, y por sobre todo también nos conlleva a contabilizar las víctimas que nos ha dejado. En este tira y afloje, en estas idas y vueltas dentro de lo que es esta guerra espiritual en la que estamos inmersos, debemos evitar que siga aumentando el número significativo de las víctimas. Debemos oponernos a que sigan habiendo víctimas de todo tipo. Víctimas mujeres, víctimas cabezas de hogar, víctimas como niños, víctimas por todos lados. Obviamente no podremos cambiar al mundo entero, pero enteramente podemos ser la diferencia y la excepción dentro de este mundo, dentro del mismo. Y sí podemos cambiar e influenciar nuestro entorno, transformándolo en un mundo de verdad, de luz y de amor, tomado de la mano del Señor Jesús. Si por cada pecador que se arrepiente hay fiestas en los cielos, según lo declara Lucas capítulo 15, versículo 10, y dice la palabra que aún los ángeles se gozan y se alegran, ¿nunca te preguntaste qué sucede por cada persona que no alcanza la promesa? Por cada alma que se pierde. Bueno, allí puedo ver a un Jesús triste, a un Jesús con una lágrima incontenible que cae por su mejilla. Un Jesús que está intercediendo por nosotros, intercediendo por ustedes, intercediendo también por mí, obviamente. Jesús está abrogando para que no hayan más víctimas. Y no solo eso, y no solamente para que no haya más víctimas, sino que es maravilloso y es supremo saber que Él ya lo hizo todo por nosotros. Él nos salvó, Él nos rescató, Él nos redimió, Él nos ha dado libertad, liberación, poder, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado dones, también talentos, y por supuesto tenemos también la palabra. Aún así, con todos estos beneficios y con todas estas ventajas de ser hijos de Dios legítimos, sabemos que la brujería ha ingresado a la cuna del cristianismo y ahí también ha crecido y ha permanecido. Ha entrado la brujería como perico por su casa y no entró sola, sino que ha entrado de la mano con la idolatría y con otros géneros demoníacos, con otros tantos géneros demoníacos, trayendo enfermedades espirituales y enfermedades también del alma, problemas dentro del cuerpo de Cristo y por ende también problemas en las personas. Y podemos recoger dentro de todo este panorama víctimas en todas partes, víctimas en todos los frentes, víctimas dentro de la congregación, dentro de la iglesia, víctimas individuales, víctimas en los hogares, en sus casas, dentro de la familia. Hay víctimas
vaya a saber, por Jezabel, víctimas de Balán, víctimas del abuso de una autoridad, víctimas de la manipulación, víctimas del engaño, víctimas de la mentira, víctimas del hambre, del poder y del control desmedido, víctimas también del egocentrismo, víctimas del yo propio, víctimas de los demonios, de los espíritus inmundos. Entonces es necesario que hablemos en esta clase acerca de las víctimas. Y dentro de esta clase hablaremos de un hombre que pasó de ser la autoridad puesta por Dios a culminar siendo un instrumento utilizado por el mismo diablo. Yo no te sabría decir con plena certeza si fue un infiltrado y cuando cumplió su objetivo sacó sus garras y mostró sus verdaderas intenciones, o si en su libre albedrío fue débil, tomó malas decisiones, abrió puertas al enemigo y se llenó de demonios. Y al final el tipo endemoniado seguía predicando, como si no pasara nada, siendo la cabeza visible de una pequeña congregación. Hoy hablaremos de alguien que decía: acá se hace lo que yo digo, y al que no le guste que se vaya, ahí tiene la puerta abierta. Esas eran las palabras de Diótrefes en la carta de tercera de Juan, capítulo 1, y vamos a estar compartiendo del versículo 9 en adelante. Y la versión Valera dice: la oposición de Diótrefes. Antes de entrar en el pasaje bíblico de estudio, sepamos que existen muchos ministerios que estarán identificados. Estaba pensando en el momento en que Agar toma la decisión de salir de la cobertura de la casa de Abraham. Y sale por muchas circunstancias, porque Sara le hacía la vida imposible. Eso dice la Biblia, aunque la Torá dice que era que el hijo de Agar hacía orgías delante del hijo de la promesa. Y me di cuenta que hay varios ministerios. Hay dos mujeres, hay dos iglesias, la iglesia Agar y la iglesia Sara. La iglesia Agar, aunque tiene relación con el marido, no hereda. Y sus hijos tampoco heredan, porque Ismael nació producto de una impaciencia ministerial, de una impaciencia en la vida de Abraham. Y está el hijo de la promesa, que es Abraham e Isaac. Yo te digo esto: deja de correr delante de gente que divide iglesias, de gente que trata mal ministerios. Busca los Abraham. Marcos capítulo 10 versículo 42 en adelante dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Diótrefes tendría que haber acatado o obedecido la autoridad del apóstol Juan. Y en la tercera epístola de Juan, versículo 9, dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vamos a estar deteniéndonos aquí. Con estos dos versículos tienen mucha profundidad y mucha enseñanza. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice así: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Aquí tenemos algo para subrayar o para tomar nota. Es alguien que le gusta ser el primero, es alguien que quiere sobresalir, ¿verdad? Y es alguien que se opone, que tiene una clara rebeldía, una clara oposición, un desacuerdo, pero ya no es un desacuerdo normal que
que las personas pueden tener, sino que obviamente hay una oposición. Hay una oposición. Porque su corazón está dividido, porque en su mente está dividido, porque hay pensamientos carnales, porque quizás es una persona infiltrada. Vaya a saber cuál de todas estas razones, porque abrió sus puertas y se llenó de demonios. Pero obviamente a él le gustaba presumir, ser primero, figurar, aparentar, ser el superungido, ser el que tiene siempre la razón, y no aceptaba lo que decían los apóstoles, o sea, la autoridad establecida por Dios. Versículo 10 de la Biblia de las Américas dice: por esta razón, si voy, dice el apóstol, llamaré la atención a las obras que hace. O sea, llamaré atención, lo voy a denunciar para que todo el mundo vea lo que está haciendo Diótrefes, porque él nos está acusando injustamente. Primero, la acusación. ¿Quién es el que acusa? El diablo. El diablo es el acusador. Acuérdate cuando él se presenta delante de Dios y Dios le pregunta de dónde venía a Satanás, y Satanás dice de rodear la tierra, y lo primero que hace es acusarlo a Job. Es el acusador. Desde el principio ha sido el acusador. Entonces dice, acusándonos injustamente. Entra la injusticia. La acusación, mira cómo trabaja este espíritu. Esto es un espíritu inmundo, el espíritu de Diótrefes. Y muchas veces he escuchado, inclusive en iglesias de Uruguay, y en algunas partes del mundo también, pero en Uruguay yo soy testigo de eso, yo lo he escuchado, desde los púlpitos, desde el altar, a pastores diciendo: si a usted no le gusta, ahí tiene la puerta, puede irse. Eso es un espíritu de Diótrefes, y hay que tener cuidado cuando empieza a moverse ese espíritu. Todo espíritu que divide una congregación, ¿verdad? Estamos hablando de rebelión, estamos hablando de Napoleón, estamos hablando del mismo infierno. Pero obviamente que también Diótrefes está ahí, porque Diótrefes le gustaba oponerse a la autoridad y él usurpar la autoridad. Dice: por esta razón, si voy, llamaré la atención de las obras que hace. O sea, lo que está haciendo está mal, no debería hacerlo. Luego, aparte de que está haciendo las cosas mal, dice que está acusando, está trabajando con la patente del diablo, acusando injustamente. Porque bueno, nos presentamos delante del trono del Rey de Reyes, del Santo de Israel, de Dios que es justo, ¿verdad? Y podemos ser testigos, podemos acusar a alguien. La palabra nos enseña a ser testigos, a testificar, que si tenemos algo en contra de alguien, primero tenemos que llamarlo a solas y reprenderle, decirle que está mal. Si la persona no hace caso, no obedece, no acata, bueno, de boca y en vista de 2 o 3 testigos, en verdad, se juntan, ¿verdad? Se ve el proceder, cómo está actuando, y ahí sí se emite una sentencia y se le llama la atención nuevamente. Entonces la acusación para el bien existe, pero también existe la acusación injusta. Por eso dice, acusándonos injustamente, con palabras maliciosas. O sea, aparte de todo lo que estaba haciendo, también estaba maldiciéndolos. Mira esto, qué tremendo, ¿eh? Una autoridad de Dios rebelde, maldiciendo, porque dice con palabras maliciosas, y ahora vamos a ir a la traducción original cómo cambia esta palabra. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Él tenía la autoridad para echar la gente de la iglesia. Hace poco tiempo atrás se habían comunicado por redes sociales y alguien me había comentado una historia de una mujer que el pastor la había echado de la iglesia porque se había separado o divorciado de su esposo. Bueno, aquí aplica un Diótrefes, un espíritu de Diótrefes, porque uno no puede expulsar a un alma que necesita de Dios de la iglesia. O sea, a no ser que sea un hijo, una hija del diablo, que se ha mandado muchas macanas, que ya lo disfruta de hacer el mal, ¿verdad? Y no se ha arrepentido. Pero si no hay una razón clara, evidente, no se puede expulsar a alguien de la iglesia. ¿Ok? Por eso culmina versículo 11 diciendo: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú lo sabes, que nuestro testimonio es verdadero. Vamos a ir ahora a la versión Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder,
a quien le encanta ser el líder. Hay gente que dice que el tema del liderazgo no está en la Biblia, que no es bíblico, que esto es de ahora. Mira, la Nueva Traducción Viviente lo que dice: a quien le encanta ser el líder. Guarda con los líderes, porque al líder no te obliga a que tú hagas lo que él no hace. Hay muchos líderes que hablan, pero lo que hablan no lo están cumpliendo. El líder enseña con su ejemplo. Entonces dice aquí: a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Entonces era un líder que se levantó en rebeldía y en oposición contra los apóstoles. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. Mira qué tremendo. Este es el discernimiento espiritual. Habían cosas que estaban ocultas, cosas que este hombre estaba haciendo que no salían a luz, pero por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Juan comienza a ver lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y dice: yo voy a sacar a relucir todo lo que está sucediendo, aparte de las infames acusaciones que está lanzando este varón. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden, y cuando los ayudan, él los expulsa de la iglesia. Al punto que había llegado. Los apóstoles enviaban predicadores, ¿verdad? Predicadores, maestros de la palabra, a las distintas congregaciones. Y podemos entender aquí que Diótrefes tenía cierta autoridad, cierta influencia, que él llegaba al punto de que él decidía qué palabra entraba y qué palabra no entraba. Ahí sí iba a hacer lo que él quería y no lo que realmente Dios deseaba hacer. Al punto de que el hermano que apoyara a los apóstoles o lo contradijera era expulsado de la iglesia. Lamentable hecho, pero es parte de una realidad. Está en la Biblia, esto ha pasado, esto está pasando y sigue pasando, y qué bueno poder compartir acerca de esto. Mirá lo que dice la versión Dios habla hoy. Versículo 9. Yo escribí una carta a la comunidad, pero Diótrefes no acepta nuestra autoridad porque le gusta mandar. Este es otro punto muy importante. Hay gente que tiene problemas con obedecer, tiene problemas con la autoridad. Y esto tiene una raíz en su infancia, en su niñez, quizás porque careció del sentido de paternidad, de autoridad. Faltó el padre, o faltó la madre, se crió quizás a la deriva, ¿verdad? Entonces faltó la autoridad y creció con ese fundamento de falta de autoridad. Y entonces él piensa que él es la autoridad y que él tiene la razón, aunque pueda estar equivocado y no tenga nada de autoridad, sino que está usurpando, está violentando lo que Dios mismo ya ha establecido, porque Dios es orden, no puede haber desorden. Dice la palabra que una casa dividida no puede prosperar, una casa dividida contra sí misma no prospera. Entonces imagínate la casa del Señor, los apóstoles queriendo hacer una cosa, queriendo edificar, queriendo bendecir a los hermanos, y ahí de entre los hermanos hubo un líder que se levantó, que comenzó a escalar, y llegó a un punto donde él tomó el control de la iglesia, y en la iglesia o en la congregación sucedía lo que él quería, no lo que las autoridades o lo que Dios quería hacer. O sea, el hombre puede limitar a Dios, pero siempre y cuando hasta que Dios lo permita. Por eso cuando yo vaya, le llamaré la atención, pues anda, mira esto, contando chismes y mentiras contra nosotros. Y así como trabaja el enemigo, porque él es padre de mentira. Entonces, ¿qué hace? Va a contar chismes, va a difamar, va a mentir, va a engañar. Por eso decía yo que justamente cuánta gente hay que es víctima de un chisme, víctima de una mentira, víctima de una calumnia. Y hay víctimas dentro de la iglesia, mujeres que van y son acosadas sexualmente por hermanitos que supuestamente, o por líderes o por pastores, ¿verdad? O viceversa. De repente hay mujeres que tienen el control porque tienen un espíritu inmundo de Jezabel y llegan al punto de llevar a los jóvenes a fornicar, a adulterar, ¿verdad? Y entonces lo que estábamos compartiendo en las clases anteriores, que no quiero remarcar con lo mismo, sino que quiero centrarme en esto, en el tema de las víctimas. O sea, porque la brujería, cuando ingresa a la iglesia, ¿qué hace? Comienza a trabajar de tantas maneras que lo que genera son víctimas. De todas formas genera víctimas. Hogares divididos,
familias destruidas, gente llega a la iglesia herida, buscando una solución y sale peor. Nunca me voy a olvidar de un comentario con una persona que me decía, yo estaba con miles de problemas, estaba mal, voy buscando de Dios, y cuando dentro de la iglesia veo que eso era una olla de grillo, que eso era problemas todos los días, estaban todos peleados, estaban todos divididos. Obviamente la gente sale de ahí peor. Entonces eso no podemos darle al mundo que está sin Cristo. Debemos darle a Cristo. Pero ¿cómo solucionamos esto? No podemos tapar el sol con la mano, no nos podemos engañar. Esto está dentro, tristemente, de la genética de la iglesia. Y ahora voy a estar compartiendo un poquito acerca de eso, porque vamos a ver que hay dos iglesias. Bueno, por eso cuando yo vaya le llamaré la atención, pues anda contando chismes y mentira contra nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos que llegan, y a quienes quieren recibirlos les prohíbe hacerlo, y los expulsa de la comunidad. El abuso de autoridad. Eso es horrible, eso es asqueroso, el abuso de la autoridad. Cuando un pastor, o el ministro que sea, o el líder que sea, viene y te comienza a prohibir, supuestamente de parte de Dios, algo, pero que bíblicamente no, eso no es cierto. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. He escrito algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras malintencionadas, ojo al gol, la malintención, como dicen en Uruguay y en Argentina, ser mala leche. Una persona mala leche no puede estar liderando. Una persona mala leche, malintencionada, con doble intención, con otras intenciones, no puede estar al frente de una congregación ni liderando ningún área. Porque demostraría que es una persona que no está convertida, o es una persona que está ahí puesta por el diablo, no por Dios. Algo está sucediendo ahí. Y sucede en la actualidad. Habla contra nosotros solo por hablar. Fíjate que es verdad, hay gente que habla porque tiene boca, habla sin propiedad, habla sin razón, habla cosas que no tienen lógica. Como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo no los deja y los expulsa de la iglesia. Querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y bueno, y ahí se habla acerca de ese paralelo, ¿verdad? Si hay alguien dentro de la casa de Dios que supuestamente es cristiano y ves que está haciendo lo malo, esa persona no conoce a Dios, esa persona no es un cristiano verdadero, legítimo. Hay algo que está mal ahí. Por eso dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Mira lo que dice, vamos a otra versión. Me gusta estar compartiendo varias versiones. Por ejemplo aquí, la Septuaginta Huniman. Dice así: escribiera yo algo a la iglesia, pero el amigo primero entre ellos, Diótrefes, no nos recibe. Por esto, si yo viniere, amonestaré sus obras que hace, con palabras malas, mofándose de nosotros, o sea, burlándose, riéndose de los apóstoles. Vamos a detenernos aquí. ¿Cuántas veces podemos ver en internet pastores o ministros burlándose de otros pastores, de otros ministros o de otras congregaciones? Yo pienso que obviamente eso no es de Dios. Burlarse de otro ministerio, burlarse de otros pastores, burlarse, eso no es de Dios. Y aquí la Biblia lo dice, mira, con palabras malas, mofándose, o sea, burlándose, riéndose de nosotros, y no bastándole eso, ni él recibe a los hermanos, y a los que quieren les estorba, y de la iglesia los arroja. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El benéfico es de Dios, el maléfico no ha visto a Dios. El que es maléfico, obviamente, es del diablo. Vamos a otra versión más, vamos a la versión Vulgata, la Torres Amat. Dice: yo quizá hubiera escrito a la iglesia, pero ese Diótrefes que ambiciona, la ambición, el hambre, la sed de poder, la ambición desmedida, el control obsesivo y compulsivo de algo. Mira lo que dice esta versión, me gusta esta versión, que ambiciona la primacía entre los demás, nada quiere saber de nosotros. En la actualidad sucede que hay algunos ministerios que están solos. Ellos no reciben palabra ni de apóstol, ni de maestro, ni de nadie más que solamente de ellos. Son ellos. Y Dios, por último, son primero ellos.
Esa es la ambición a ser primero. Eso es un claro egoísmo y un yo tremendo, un yo muy grande. Por tanto, si voy allá, yo denunciaré sus procedimientos, haciéndole ver cuán mal hace en ir vertiendo. Y aquí está el tema de la infiltración. Mira, aquí está clara la infiltración. ¿Se acuerdan cuando hablé de un procedimiento que es médico, que a la fuerza, a presión, se introduce un líquido en el cuerpo? Pero mira aquí, por tanto, si voy allá, yo denunciaré sus procedimientos, haciéndole ver cuán mal hace en ir vertiendo especies malignas contra nosotros. Y como si esto no le bastase, no solamente no hospeda él a nuestros hermanos, sino que a los que le dan acogida se los veda y los echa de la iglesia. Imagínate esto, que un pastor, un ministro, un apóstol del tiempo antiguo, lo enviaban o lo referenciaban a ir a tal lugar y lo dejaban abandonado. Y este hombre le decía, no, ustedes no van a permitir que nadie entre a sus hogares. O sea, al punto que estaba llegando. Tú, querido, no has de imitar el mal ejemplo, sino el bueno. El que hace bien es de Dios, el que hace mal no conoce a Dios. Vamos a la Biblia textual, la tercera revisión, dice: por esto si voy le recordaré las obras que él hace, denigrándonos con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, no solo no acoge a los hermanos, sino que impide a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Esta es una de las más claras conductas, ¿verdad? Dice, por eso, Biblia la palabra, dice así: he escrito unas líneas a la comunidad, pero Diótrefes, en su afán por manejarlo todo, el controlador, ¿verdad? En su afán por manejarlo todo, no nos ha hecho ningún caso. Por eso cuando yo vaya, le echaré en cara su conducta, sus palabras insidiosas contra mí, y por si esto fuera poco, su negativa a recibir a los hermanos. Hasta se atreve a prohibir a otros que los reciban, bajo la amenaza de expulsarlos de la iglesia. La amenaza, esa es otra manera también de trabajar. El enemigo dentro de la iglesia, la amenaza es una clara muestra de brujería. La amenaza, le infunden el miedo, el terror. Agarran a un hermanito nuevo y le dicen, le infunden el temor, lo amenazan. Dicen, hermano, si usted hace esto, usted no va a poder congregarse más en este lugar. Si usted hace esto, su hogar va a ser maldito, va a caer bajo maldición. Obviamente que eso es un claro mover de brujería cristiana. Eso es obviamente que hay una mezclanza de cosas ahí que no provienen nada de Dios. Entonces, amados, tenemos que discernir en el tiempo que estamos. Tenemos que estar alertas. Ya saben, somos luz, tenemos la verdad. Cristo ya hizo todo lo que tenía que hacer, pero podemos entender con todo lo que hemos compartido en estas clases, podemos ver por qué sucede estas cosas. Cuando hay hermanos de la fe que se apartaron, que se alejaron, y de repente uno llega a predicarles y te dicen, sí, pero ¿por qué pasó tal cosa? Ahora vamos a tener la explicación para esos hermanos. ¿Por qué el pastor se robaba el dinero? ¿Por qué el líder tuvo relaciones sexuales con mi esposa? Como un caso de un hermano de Argentina que se comunicó conmigo destruido, desmoronado, ¿verdad? Su esposa había tenido relaciones sexuales con su pastor, ¿verdad? Entonces la fe en Dios de este hombre destruido, él miraba a sus hijos y lloraba, ¿verdad? ¿De quién fue la culpa? De la mujer, del pastor, de él. Obviamente que hubieron factores espirituales que se movieron, hubieron puertas que se abrieron, espíritus inmundos que estaban operando ahí instalados, un mover jezabélico, un mover de Balán, un mover, las puertas del infierno estaban ahí, como en el tiempo de los atrios de Manasés. La iglesia estaba contaminada, la casa del Señor estaba llena de ídolos, habían falsos dioses, había una adoración que no era una adoración genuina al Señor, habían infiltrados, la gente se estaba extraviando la verdad, y así paulatinamente en ese proceso terminaron de esta manera, con una persona que en pocas palabras era un dictador. Había un juez que dictaminaba el castigo
una salvación a su criterio, a su gusto. Ya no se ajustaba a la palabra, sino que él decía lo que en su corazón sentía, llevado por mentiras, por engaños, como en el tiempo antiguo, cuando los falsos profetas tenían un espíritu de mentira y los profetas genuinos, como Isaías, como Jeremías, los confrontaban y le decían que ellos tenían un espíritu de error, un espíritu de engaño, o como ese mensaje claro y fuerte y contundente de Ezequiel que habla acerca de los malos pastores, ¿verdad? Como hay buenos pastores y hay que reconocer a los buenos pastores y oramos, debemos de orar por los pastores, debemos de orar por las autoridades, que Dios esté ahí tomando el control de cada decisión, que sea el Espíritu Santo moviéndose en cada congregación, en cada parte del cuerpo de Cristo. Anhelamos con celo, ¿verdad? Anhelamos con celo, dice la palabra, la manifestación de los hijos de Dios, aún la creación. La creación, todo lo creado, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo se manifiestan los hijos de Dios? Con todas estas pautas que te he estado compartiendo: luz, verdad, amor, justicia y otras virtudes que son recibidas a través del Espíritu Santo. Quiero estar orando por tu vida en esta hora, así que te invito a que te pongas de pie. Ponte en pie, vamos a estar orando, declarando que este entrenamiento, que este tiempo en el cual hemos estado hablando acerca de el mover y el operar de la brujería cristiana, de la brujería dentro de las congregaciones cristianas, dentro del ámbito cristiano, es una realidad evidente. Vamos a estar declarando que hoy se rompe toda cadena, que hoy se rompe toda atadura, que hoy se rompe toda ligadura, que hoy se va toda contaminación de las mentes, de los cuerpos, en los que están aquí presentes y aún también en aquellos que estarán escuchando este video en diferido. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús. Dale, levanta tus manos, cierra tus ojos. Vamos a conectarnos con Dios. Se trata de conectarnos con Dios. Se trata de que el Espíritu Santo tome control de tu vida y comience a santificarte. Comiences a ser limpio. Comiences a ser tratado de parte de Dios. Se abran tus ojos y comiences a ver el mundo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito Dios, te presento, Señor, cada alumno, cada alumna, cada joven, cada anciano, cada padre, cada madre que se encuentra en este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Cada persona, Señor, que se atrevió, que creyó, que quiso hacer este curso, que quiso aprender más, que quiso saber de qué estábamos hablando, Señor, de estas verdades, de que en la casa del Señor tiene que haber celo, que la casa del Señor tiene que estar santificada. Tu palabra nos enseña que tenemos que ser santos, Señor, que sin santidad nadie te verá, Padre. No podemos estar en pecado, no podemos estar comiendo cosas contaminadas, no podemos estar dando honor a los ídolos, Señor. No podemos permitir el pecado en nuestras congregaciones, ni aún en nuestro pensamiento, ni en nuestro corazón. Tu siervo David, Señor, el rey David dijo: examina mi corazón, oh Dios. Señor, en esta hora examina nuestros corazones, examina nuestra vida, Padre, examina, Señor, nuestra familia, nuestros hogares. Si en algo estamos fallando, si en algo estamos mal, oh Dios, muéstranos, revélanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros errores, te pedimos perdón, Señor, si pensamos algo que no teníamos que haber pensado, si pensamos mal, si hablamos una palabra que no era de bendición, Señor, si no hemos comportado como Diótrefes, que decía chismes, que inventaba cosas, calumnias, que mentía, que engañaba, que abusaba de su autoridad, que abusaba de su posición. Yo no sé, Señor, si hay Diótrefes en el trabajo. Quizás tu hermano o tu hermana estás abusando de tu posición en tu trabajo y eres una mala persona con aquellos que trabajan contigo o con aquellos que están debajo de ti. Quizás tú estás en una posición de trabajo, quizás eres el capataz, quizás eres el jefe de una cuadrilla y los basureas a tus compañeros de trabajo y supuestamente tú eres cristiano. Mira que Dios va a rendir cuenta. Dios va a rendir cuenta de tú cómo te estás comportando. Por eso en esta hora, hoy es el momento ideal para pedirle perdón a Dios, para arrepentirte por tus pecados y decirle: Señor, perdóname por mis pecados, perdóname por mis fallas, Señor, ayúdame a sacar la mejor versión de mí, Señor. Yo quiero ver la mejor versión en acción. Dios te ha creado a su imagen, a una imagen perfecta. No tomes la imagen del diablo, no tomes la imagen, el diseño del hombre o la mujer que cayó
en pecado. Toma el diseño divino. En la cruz del Calvario todo fue consumado. Hecho está. Hecho está en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo bendigo cada hombre, bendigo cada mujer, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que esta capacitación, que esta enseñanza, Padre, esto deja una semilla de gloria. Esto deja sembrar en su mente y su corazón una semilla que da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Padre amado, en el nombre de Jesús, una unción fresca, un derramar de tu Espíritu Santo, más de tu presencia, Señor, una presencia cargada de tu gloria. Satura, Señor, las vidas de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque somos diferentes. Gracias, Señor, porque vamos a marcar la diferencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.